Tendremos el segmento del riesgo climático priorizando las personas, considerando los retos que el sector empresarial ha tenido ante circunstancias como los fenómenos meteorológicos y situaciones de emergencia como la COVID-19 en la protección de vidas, mantenimiento de las operaciones e intervención responsable. Para fundarse, la gestión de riesgos es determinante para el funcionamiento correcto de los negocios. De hecho, desempeñamos nuestro papel como punto focal de la iniciativa Arise en Honduras. Arise es una iniciativa que promueve un sector privado para trabajar hacia un futuro sostenible, ya que promueve una gestión preventiva de reducción de riesgos e implementación de estrategias de continuidad de negocio y resiliencia ante los desastres. Para hablarnos de este tema, tendremos el conversatorio Gestionando los riesgos climáticos para la continuidad de negocios, con el señor Yesid Fernando Niño Barrero, asesor para el sector privado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe. Él es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene y salud ocupacional, máster en salud pública y candidato a doctor en ingeniería. Ha sido consultor en temas de seguridad y salud en el trabajo por más de 15 años en instituciones públicas y privadas. Autor del libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 y la Guía para la Gestión del Riesgo Químico del Consejo Colombiano de Seguridad. También damos la bienvenida a la señora Elisa Trujillo, directora nacional y directora general Arise México y Senaced, arquitecta mexicana con especialidad en diseño arquitectónico sustentable, TEC de Monterrey, maestra en ciencias para la planeación de infraestructura de la Universidad Stuttgart. Ha cursado el programa de reducción de riesgos de desastres y desarrollo sostenible local y recientemente concluyó el diplomado Embajadores del Manual Esfera para la asistencia humanitaria. Elisa ha colaborado en múltiples proyectos sociales con diferentes organizaciones en México y España y también Alemania. Se especializa en temas relacionados con resiliencia urbana y cambio climático, así como su relación con la erradicación de la pobreza. Con un fuerte aplauso recibamos a nuestros panelistas. Recordándole que también en este espacio usted tiene apertura para sus preguntas a las cuales se le dará respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a Fundarse, a Claudia, a Roberto que nos han acogido muy bien y obviamente a todo el equipo de Fundarse que siempre han estado muy comprometidos con la sostenibilidad y específicamente con la reducción de riesgo de desastres a través de la red Arise que lideran. Y bueno, pues en este espacio aquí una conversación que yo creo que es con la conversación que tenemos todo el tiempo con Elisa, que como escucharon tiene un perfil maravilloso y además una experiencia muy bonita de lo que se ha hecho en México, liderando la red Arise, liderando todo el trabajo del sector privado en la gestión integral de riesgo de desastres. Pues esperamos poder contribuir aquí un poquito en esta construcción del conocimiento y bueno, pues también que sea de mucho provecho para todos y que nos ayuden también a seguir construyendo este conocimiento. Y yo quiero empezar aquí con una pequeña reflexión, con un viaje en el tiempo. Voy a mirar caras rápido. Hay caras millennials que no tienen ni idea qué es eso que está ahí. Hay algunos más ochenteros que sí sabemos qué es eso que está ahí, es la máquina del tiempo, el DeLorean. Y la máquina del tiempo nos va a llevar al pasado, al futuro y un poquito al presente también de los retos que tenemos que vivir. Y en ese viaje al futuro quiero irme hacia atrás, bien atrás, a la era de hielo. Sin el mamut, sin el tigre con colmillos de sable, pero también cómo nosotros como seres humanos hemos sido resilientes a todo lo que nos
nos ha traído la historia, el planeta en su misma evolución, que nuestra historia es corta con respecto a lo que haya tenido que vivir el planeta desde su formación y desde su historia, y cómo nosotros hemos podido adaptarnos en ese proceso, hemos sido resilientes. Sí, eso nos ha llevado a donde estamos hoy, a estar acá en este momento, a esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, de transformarse, de entender su territorio, de entender su entorno y transformar su forma de vida. Pero también podríamos ir a un viaje al futuro, un futuro apocalíptico, sin seres humanos, en donde pues fracasamos, en donde no hicimos lo que teníamos que hacer, porque pues para nosotros no hay futuro sin planeta, no hay futuro sin naturaleza, no hay futuro sin ecosistema, no hay futuro sin agua, y no hay futuro sin un clima que sea apropiado para cubrir nuestras necesidades y que sea propio para la vida que nosotros necesitamos. Y finalmente el planeta como tal prevalecerá y estará ahí. Los que no sabemos si estaremos somos nosotros como humanidad. Entonces finalmente esto es que nos está enfrentando a un reto como humanidad, a ser resilientes y a podernos adaptar. Y para no verlo solo desde el lado trágico, pues pensémoslo desde las oportunidades. Y esas oportunidades que nos plantea ese futuro es de pues qué necesitamos para ese futuro. Y en ese futuro también pues se plantean oportunidades del negocio, oportunidades de crear articulaciones con los sectores, y por un lado está la comida. Y la comida es lo que vamos a necesitar siempre. Siempre vamos a necesitar producir alimentos, y son oportunidades de que ahí está también el trabajo, ahí está la oportunidad, está la tierra, están todas las capacidades que tenemos como humanidad para seguir produciendo alimentos y para distribuirlos equitativamente. Salud. Vamos a necesitar cubrir nuestras necesidades de salud, y el desarrollo de la ciencia a través de la medicina pues nos ha permitido ampliar nuestra expectativa de vida, que en algunos territorios en épocas precolombinas eran de 30 años. O sea, el de 30 años era un anciano. O sea, yo ya estaría en la tercera edad en este momento. La ciencia nos ha ayudado a llevarnos a donde tenemos en salud también, a ampliar nuestras capacidades, a mejorar nuestra condición de salud. Resaltamos mucho la salud mental, porque la salud mental se convierte en un gran reto, y algunos lo llaman la siguiente pandemia. Como consecuencia del COVID se despertaron muchos problemas de salud mental que no los habíamos visto, que estaban ahí, pero no los habíamos visibilizado. Por otro lado, la energía. Hoy en día el mundo no se mueve sin energía. ¿Cuántas baterías necesitamos para vivir? Bueno, yo tengo un reloj que tiene una batería, este aparato, los audífonos, el celular, esto tiene una batería, esto tiene una batería. Bueno, necesitamos energía. Necesitamos energía para producir alimentos, necesitamos energía para potabilizar el agua, para transportar el agua y poder tener agua de bebida. Entonces la energía se vuelve fundamental. Pero no solo generar energía por generarla, sino en energía más limpia y energía accesible para todos. Ciencia y tecnología en general, la biotecnología como una punta de lanza para el desarrollo de lo que viene hacia el futuro. Las máquinas. Hablamos mucho de inteligencia artificial. Ayer hablábamos bastante de inteligencia artificial, de ChatGPT, Bing, BART, Perplexity, que es la de artículos científicos. Bueno, estamos hablando mucho de esto, que no es nuevo. Desde 1950 hay un libro que habla de inteligencia artificial. Pero finalmente detrás de todo eso hay máquinas que requieren diseño, mantenimiento, reparación, y que finalmente hay mano humana detrás de todo esto. Finanzas, todo lo que tiene que ver con la economía, la administración del dinero, sea físico, sea metal, como lo vemos ahí, o dinero electrónico, que finalmente es lo que más se está utilizando hoy en día. Es muy poco lo que se va utilizando con el tiempo de dinero físico, pero finalmente todo el esquema económico pues requiere del trabajo humano, requiere que pensemos nuestro futuro a través de eso. Trascender fronteras. Vamos a tener en un futuro cercano, lejano, no sabemos, pero cada vez más viajes hacia el espacio, a colonizar nuevos territorios seguramente.
tal vez no en busca de establecer colonias humanas permanentes, eso tal vez no pase en el cortísimo plazo, pero sí están mirando cómo traer recursos, cómo traer minerales que puedan estar en asteroides, en otros planetas. Y bueno, eso implica una gran cantidad de retos también para nosotros como humanidad. Y el arte, la expresión humana es lo que nos hace diferentes. La inteligencia artificial pues construye cosas a partir de lo que ya existe, pero construir cosas de la nada, crear arte de la nada, eso lo hace el ser humano y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y eso pues también tenemos que verlo como oportunidades para ese futuro, para lo que viene, ¿sí? Y cómo cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, pues nos apunta ya y cómo somos resilientes para llegar a eso. Y entonces pues aquí quiero hacerle esta pregunta a Elisa, para que nos ayude a entender un poco, pues bueno, este contexto que dimos de pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, hacia dónde vamos y las oportunidades, cómo el desarrollo sostenible apalanca que lleguemos a ese futuro y pues cuál es la relación de la continuidad de los negocios, los riesgos climáticos, que son el título de esta intervención, y la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Yesid, por esta introducción tan digerible. Yo creo que nos abre la mente a diferentes escenarios, pero antes que nada me gustaría darle las gracias al señor Roberto, a Claudia y a todo el gran equipo de Fundarse por invitarnos a compartir este espacio. La verdad es un gusto estar con aliados con los que hemos caminado ya desde hace muchos años en la construcción de comunidades resilientes y sostenibles. Y para entrar un poquito ya más en tema, que en estos conceptos que a veces se antojan un poquito técnicos y complejos, pero para ponerlo de una manera muy simple, no tan técnica, sino de una manera muy simple y que entendamos que no son solamente conceptos, sino que no solamente son técnicos, sino que son conceptos que en realidad son bastante lógicos, no es rocket science, y también van muy interconectados de manera natural y muy estrecha. Y para eso me gustaría empezar con el concepto de continuidad de negocios. Cuando hablamos de continuidad de negocios, y los voy a explicar estos conceptos en un orden de escala, de secuencia y de diferentes roles. Cuando hablamos en continuidad de negocios, hablamos sobre capacidad. La capacidad que tenemos nosotros como instituciones en ámbitos empresariales para mantener nuestras operaciones y cumplir con las funciones críticas que requieren nuestros negocios, incluso aunque se nos presenten ciertas situaciones de crisis. Y por ello desarrollamos para esta continuidad, para tener esta capacidad, una serie de planes, de estrategias, de modelos que nos permitan garantizar la continuidad de nuestras opciones y evitar disrupciones en ellas. En el peor de los casos, por lo menos minimizar el impacto que podamos tener. Por otro lado, cuando estamos hablando de riesgos climáticos, ya no nos referimos a capacidad. Cuando hablamos de riesgos climáticos, estamos hablando de una probabilidad. Y mientras que cuando hablábamos de continuidad de negocios, estábamos en una escala, digamos, base, en una escala de una institución dentro de nuestras cuatro paredes, cuando expandimos a hablar de gestión de riesgos climáticos, ya estamos hablando de una escala que no solo le infiere a la empresa, sino también está teniendo un impacto, una probable impacto dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros gobiernos, nuestra economía, etcétera. Por eso, cuando hablamos de esta probabilidad de riesgo climático, es la probabilidad de que ocurran diferentes eventos irregulares. Podría ser, por ejemplo, una lluvia de retorno que sucede cada 20, 50, 100 años, dependiendo del periodo de retorno que tengan, o también cambio de patrones dentro de nuestros climas, como lo podría ser un fenómeno, por ejemplo, como el Niño, que ha presentado diferentes sequías. Creo que Honduras tiene bastantes similitudes con México en cuanto a tema de riesgos. Y bueno, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo así muy sencillo, el año pasado tuvimos una sequía muy fuerte en México que puso por lo menos a 11 estados de nuestro país en estrés hídrico. Uno de estos estados es Nuevo León. Me imagino que muchos de ustedes estarán familiarizados con Nuevo León. Es un estado muy importante para la industria, cuenta con una industria
acerera, cementera, de bebidas, incluyendo cervezas muy famosas, por ahí no voy a decir marcas, pero famosas mexicanas, que tuvieron o que vieron un impacto dentro de su producción, porque evidentemente el gobierno tuvo que priorizar el suministro de agua potable a las comunidades en lugar de las empresas. Y esto tuvo un efecto que no estamos hablando de un par de dólares. Tuvo un efecto muy fuerte dentro de las empresas que tuvieron que hacer frente y que esperamos que esta experiencia que tuvimos previa nos pueda ayudar a facilitar para que no la volvamos a tener y que aprendamos de lecciones previas. Y por otro lado, cuando estamos hablando de sostenibilidad, ahí ya no estamos hablando ni de una capacidad ni de probabilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de una meta y también a una escala mucho más macro y a largo plazo. Es decir, cuando estamos hablando de sostenibilidad implica abordar diferentes aspectos, tanto ambientales, sociales, económicos o inclusive de gobernanza, que nos permitan que las operaciones empresariales tengan un impacto dentro de nuestras comunidades y que tengan también que se garanticen las operaciones de una manera más equilibrada y a largo plazo. A manera de conclusión de estos tres conceptos, creo que al integrar estrategias de sostenibilidad y gestión de riesgos climáticos, las organizaciones pueden lograr una mayor estabilidad operativa y contribuir al desarrollo sostenible. Y hay varios comunes denominadores dentro de estos tres conceptos, con esto voy a ir cerrando, Yacid, pero me gusta mucho esta filmina porque nos permite ver lo que nosotros llamamos la fórmula del riesgo. Uno de los comunes denominadores de estos tres conceptos, que sería en el que hoy me quiero enfocar, es en la gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué gestión de riesgos de desastres? Porque la gestión del riesgo de desastres incluye no solamente los riesgos climáticos, que creo que son unos de los más tangibles que tenemos como sector privado, también por la crisis en la que vivimos actualmente, esta crisis climática que ya no le podemos llamar cambio climático, sino crisis climática. Y la gestión del riesgo no solo incluye los riesgos climáticos, que sí, evidentemente son más del 90% de las declaratorias de desastre relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos, pero también incluye riesgos geológicos, riesgos socioorganizativos, incluye también riesgos por migración, riesgos inclusive hasta de terrorismo. Y la gestión del riesgo de desastres, si bien nosotros no podemos decidir cuándo queremos que llueva, cuándo queremos que tiemble, cuándo queremos que se active un volcán, lo que sí podemos hacer y en lo que sí podemos inferir es en bajar la vulnerabilidad de nuestras comunidades y aumentar la capacidad de resiliencia. Es decir, en esta parte de las amenazas, acá tenemos poquito que hacer. Y según el último informe global que presentó Naciones Unidas a través de su oficina de reducción de riesgo de desastres, nos decía que 2020, 2021 y 2022 se presentaron alrededor de 175 desastres por año. Para el 2030, por los efectos del cambio climático, se está esperando que tengamos alrededor de 560 desastres por año. Eso quiere decir que vamos a estar viviendo una crisis, 1.5 crisis por día aproximadamente. Si queremos estar haciendo frente a estas crisis es bastante tarde. Tenemos también estadísticas que nos mencionan por parte de Naciones Unidas que el radio de inversión entre la prevención y la respuesta es de 1 a 7 o hasta 1 a 30 dólares, dependiendo de la fuente que estemos consultando. Entonces creo que queda más que obvio que todos estos conceptos van de manera interrelacionada. Son diferentes agendas de desarrollo que están trabajando en conjunto, tanto la parte de cambio climático con el Acuerdo de París, la parte del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y por supuesto la Agenda 2030, que es nuestra meta y que sin resiliencia y sin reducción de vulnerabilidad no vamos a poder lograr definitivamente. Y en ese sentido, y hablando un poquito de fenómenos climatológicos, me gustaría devolverle el micrófono a Yacid para que nos cuente cuál es el panorama de estos eventos y su impacto económico que vamos a tener en la región de las Américas y el Caribe. Muchas gracias. Y bueno, pues retomando un poquito, como iba cerrando, Elisa, la gestión de riesgo de desastres obviamente involucra muchas amenazas
Entre esas está el riesgo tecnológico, ciberataques, está también los riesgos que típicamente nosotros asociamos con un desastre, asociados a fenómenos como terremotos, volcanes, el Popocatépetl en este momento en México, el Nevado del Ruiz en Colombia, que están en actividad. Pero lo que empieza en este momento a preocupar y generar más atención, pues es el riesgo climático. Pero finalmente, como tú lo dices, está enmarcado en un mismo panorama de gestión, que es la gestión de riesgo de desastres, y eso está establecido en una hoja de ruta que ya tenemos, que se estableció en el 2015 en Sendai, en donde los países se comprometieron a hacer algo frente a la reducción de riesgo de desastres. Y se firmó el documento que se llama el Marco de Sendai. Y aquí resalto algunos asuntos relacionados con el financiamiento y la economía, porque estableció algunas prioridades, y dentro de esas prioridades la prioridad número 3, que dice literalmente invertir en la reducción de riesgo de desastres, y adicionalmente tiene unos objetivos, unas metas específicas de reducir las pérdidas económicas. Y se entiende que finalmente en cómo está estructurado el mundo en este momento y cómo funciona, pues tenemos que también proteger las inversiones de capital. Pero para entender eso hay que entender pues en qué estamos y por qué estamos hablando de crisis climática. Y no me voy a detener a profundizar en esto porque seguramente hemos escuchado montones sobre el tema. Pero simplemente llamar la atención de esto, según investigaciones y datos que tiene la NASA, con datos históricos de miles de años que se han recogido con información disponible o con información que se recolecta a partir de investigaciones que se hacen, por ejemplo, en los polos, donde el permafrost ha conservado las condiciones que existían hace miles de años, pues podemos identificar en qué nivel estamos en emisiones de CO2 y que damos la certeza, que tenemos la evidencia que el cambio climático, si bien es algo cíclico, como se ve ahí, ¿cierto? Se ha presentado aumentos y disminuciones en las concentraciones de CO2. En este momento la situación que tenemos sí es culpa nuestra como humanidad. Y nosotros sí tenemos que ver con lo que está pasando en este momento, porque el cambio ha sido mucho más rápido, porque las concentraciones que hay en este momento de CO2 en el ambiente son mucho más altas. Perdón. Porque la temperatura está aumentando. Este es otro video también de la NASA, gracias, en donde nos muestra las temperaturas anómalas que se han presentado desde hace más de 100 años, y vemos cómo cada vez esos fenómenos van siendo mucho más frecuentes. Y esos calentamientos, obviamente lo vemos por color cada vez más rojo, pues se presentan en los polos, ¿cierto? No es que la temperatura del polo sea mayor, es que las temperaturas anómalas se están presentando mucho más allá, ¿cierto? Entonces su temperatura está aumentando con respecto a los promedios, y eso está generando el derretimiento de los polos, ¿cierto? Fenómenos como el que estamos a punto de afrontar con una alta probabilidad, como el fenómeno del Niño, en donde en algunos países genera más sequía, en algunos otros países puede generar más inundaciones. En Colombia, por ejemplo, yo soy colombiano, si no se han dado cuenta por el acento. En Colombia duramos 3 años con fenómeno de la Niña. 3 años seguidos de fenómeno de la Niña, o sea, 3 años lloviendo y no paraba. Ahora vamos a enfrentar un fenómeno del Niño con unas consecuencias bastante distintas. Los desastres no son naturales, y esto lo resaltamos todo el tiempo. En este momento en Nueva York, después de la revisión de medio término del Marco de Sendai, y pues durante la revisión de medio término, quedó una exposición que va a estar hasta el mes de junio, si mal no estoy, que se llama así: los desastres no son naturales. Porque si nos quedamos pensando que eso es natural y no podemos hacer nada, pues finalmente no vamos a hacer nada. Y tenemos que entender que hay unas amenazas de origen natural. Claro que sí, que nos mencionaba Elisa ahorita. Hay unas amenazas que no podemos hacer mucho, ¿cierto? No podemos evitar que el volcán explote, no lo podemos evitar. Pero ¿cómo reducimos nuestras vulnerabilidades frente a lo que pasa ahí? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros ubicamos nuestros negocios? ¿Cómo nosotros gestionamos nuestra cadena de suministro? ¿Cómo nosotros sabemos dónde viven nuestros trabajadores para llegar al lugar de trabajo en caso de que ocurra algún evento de estos? Los eventos han venido aumentando, y también nos lo decía un poquito Elisa con los datos que tiene Naciones Unidas. Estos son informes del informe global,
en donde pues, nos muestra que cada año los países de renta baja y media pierden 10 veces más de su Producto Interno Bruto. Porque es que no solo se tasa en el dinero que se pierde en valores absolutos, sino cuando nosotros lo medimos eso frente al Producto Interno Bruto de cada país. Y el número de eventos, aquí tenemos unas mediciones de diferentes periodos, cómo han venido aumentando en el tiempo, cómo se presentan más eventos de desastres y cómo aumentan las pérdidas económicas. Y en el periodo anterior, del 2000 al 2019, con pérdidas de 2.97 trillones, y en un periodo mucho más corto, del 20 al 23, ya llevamos 423 billones de dólares en pérdidas por desastres. En promedio, se dice que tenemos pérdidas de 330 billones anuales por desastres en el mundo. Es mucho dinero que se pierde, no solo el dinero de una empresa que se le derrumbó su infraestructura, sino finalmente pierde el negocio, pierde cuánto dinero mueve, pierde en empleos, se pierden en vías, se pierden en infraestructura pública, se puede afectar sistemas de acueducto, sistemas de energía, y las pérdidas se concentran lamentablemente en nuestro continente. Nosotros, como Latinoamérica en general, Latinoamérica y el Caribe, no somos los que estamos más asociados como causa del cambio climático, no somos los que más generamos emisiones. De hecho, la suma de todas nuestras emisiones no necesariamente va a superar las de algunos de los países que más generan, pero somos víctimas. Somos las principales víctimas de los eventos climáticos. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? No nos podemos sentar a llorar, sino tenemos que ser resilientes. Y yo creo que el empresario es el más inteligente en eso al momento de ser resiliente, porque no se queda esperando y sufriendo por el problema, sino se adapta. Y eso tenemos que verlo. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a adaptar nuestras cadenas de suministro? ¿Cómo vamos a adaptar de dónde conseguimos nuestras materias primas? Nuestra forma de operar, nuestra forma de trabajar. Porque es que en estos datos que son del RAR, decía que el 53% de las pérdidas estaban en esta región. Y los trabajadores también van a ser afectados, porque trabajar en un ambiente más caliente afecta. Y pues bueno, en este momento aquí tenemos un aire acondicionado que genera huella de carbono también, ¿cierto? Pero los trabajadores que tienen que estar afuera, barrer las calles, construir, reparar vías, también eso se afecta. Y la OIT lo ha medido y ya lo tasó en cuánto se pierde en horas productivas. Y eso se puede tasar en dinero, de cuánto dinero se pierde de los trabajadores por no poder trabajar en esas condiciones más calientes. Un poco de los eventos intensivos y extensivos, para un llamado de atención también. Cuando ocurren eventos intensivos como un volcán, como un terremoto, eso moviliza mucho y moviliza muchos recursos. Millones de dólares se mueven cuando ocurre un evento de eso. Y el sector privado aporta en especie, en dinero, y todos queremos ayudar. Pero es lo que menos pasa. Lo que más pasa son eventos extensivos, las sequías, las inundaciones, esos tipos de eventos climáticos se presentan en un largo periodo de tiempo y a veces sus daños no se presentan inmediatamente, sino poco a poco. Y se afecta en la mortalidad, mucho menos, pero genera más morbilidad, más enfermedades, más personas afectadas. Cultivos se van a afectar mucho más. Un terremoto de manera directa muy poco va a afectar en cultivos, pero las inundaciones y la sequía sí, por ejemplo. El suministro de agua, el agua potable, y lo veíamos en el caso de México, de cómo las personas se quedan sin suministro de agua, acceso al agua potable, y el acceso al agua potable no es solo en calidad, sino en cantidad y en frecuencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Que llegue a la casa, que llegue al grifo, que no nos toque caminar más de 1 kilómetro. Acceso al agua potable está medido de acuerdo a la OMS, que las personas tengan que desplazarse menos de 1 kilómetro para poder tener acceso al agua. Y la mayoría de nosotros la tenemos en nuestra casa. Los hospitales se afectan de manera importante y obviamente eso afecta las dinámicas de la sociedad, los caminos y bueno, demás. El COVID nos reveló muchas cosas y vamos a seguir hablando de COVID, de todo lo que se necesite, porque es que tenemos que afianzar los conocimientos que se generan de COVID y todas las lecciones aprendidas.
Y el COVID nos mostró es que cuando ocurre un evento no es solo el evento, sino que esto es complejo y es sistémico. Y entonces no pasa una sola cosa. Pasó el COVID, sí, y las personas se enfermaron y perdimos seres queridos, amigos, familiares, el sistema de salud colapsó, pero colapsaron las cadenas de suministro, colapsó el trabajo de las personas porque no podían ir al lugar de trabajo. Y todo eso se va sumando. Y tenemos una amenaza detrás de eso económica también, de recesión económica. El día de ayer ya se declaró Alemania en recesión técnica, entonces el tema también está ahí. Estados Unidos estar a punto de default, Estados Unidos en un default, o sea, eso lo escuchamos de otros países. Y detrás de eso está el cambio climático o la crisis climática. Solo para llamar la atención Estados Unidos es el país que mejor mide el daño por los desastres. Es el que más lo mide, el que mejor lo mide. No es que en los demás países no pase, pero solo lo vemos acá. En 2021, el 60% de las pérdidas de los eventos que generaron mayor impacto en pérdidas económicas, el 60% de las pérdidas estuvieron en Estados Unidos, en 6 eventos. Y en el 2022, un solo evento, el huracán Ian, generó $100 billones en pérdidas en los Estados Unidos, solo un evento. Y en 2 eventos sumados, por sequía y por el huracán, casi el 70% de las pérdidas de los eventos que más generaron pérdidas fue en un solo país, que el que es mejor lo mide. Esto nos muestra cadenas de suministro, de cómo se pierde en la operatividad de las cadenas de suministro por el COVID. Y aquí yo quiero llamar la atención solo aquí al final. Bueno, si me dejan apuntar. Me pasé. Bueno, ¿esta me vuelve? Sí. De cómo se afectaron las cadenas de suministro, ¿cierto? El indicador PMI, que es un indicador de compras y mide la dinámica en el movimiento de mercancía, pero cómo las economías más pequeñas estaban un poco más localizadas y en cambio las economías grandes mucho más globalizadas y les ha sido mucho más difícil recuperarse. Y por eso muchos están pensando en un concepto de glolocalización, que sí somos globales, pero mucho más locales. Eso es como algo de lo que se está trabajando. Y ya para cerrar, esto un poquito del panorama triste. Hablamos primero un poco de la oportunidad, ahora vemos un poco también lo complejo que es. Y es que esto nos está mostrando que de los eventos de desastres que han ocurrido, qué está asegurado y qué no está asegurado. Porque el seguro es una herramienta también importante para trabajar en resiliencia. Y solo para señalar el dato final, en esos eventos del 2022 que se presentaron en nuestra región, que generaron más del 70% de las pérdidas del mundo y todos se presentaron en esta región de las Américas y el Caribe, el 41.6% nomás estaba asegurado. Es decir, el 60% se perdió literalmente, pérdidas completas. Y entonces, para seguir avanzando y empezar a entender cuál es ese papel del sector privado, pues queremos pasarle el micrófono en este momento a Lisa para que nos cuente un poquito sobre pues, por qué es importante este papel que tenemos como sector privado para tener una mejor y mayor participación en la reducción de riesgo de desastres. Vale. Gracias, Cecid. En temas de tiempo, creo que vamos un poquito apretados de tiempo, pero me voy a concentrar en 3. Hay definitivamente muchísimas argumentos para decir que el sector privado debería estar trabajando dentro del tema de gestión de riesgos de desastres. No necesariamente siempre es el más sexy, decimos por acá, porque la gestión del riesgo de desastre se antoja que es algo un poquito ajeno también a nosotros. Nosotros vemos todos los riesgos que incluyen dentro de la empresa, pero la gestión del riesgo de desastre generalmente se le asigna más hacia los primeros respondientes, que generalmente es sector público y las mismas comunidades. Sin embargo, aquí me gustaría retomar uno de los conceptos que les mencionó Yesid, que es que los desastres no son naturales. Evidentemente los desastres no son naturales, son socialmente construidos, y el sector privado, según estadísticas de Naciones Unidas, tiene influencia hasta en un 80% de cómo se invierten en infraestructura pública.
Por ahí dicen también que uno peca también por omisión. El sector privado tiene que estar más preparado, porque si nosotros estamos generando este valor agregado dentro de nuestras comunidades, si nosotros estamos detonando este desarrollo dentro de las mismas comunidades, es bien fácil verlo, ¿no? Ponen una compañía en un sitio y se empieza a desarrollar enseguida para generar vivienda, diferentes servicios, educación, etcétera, para las familias que están trabajando ahí dentro de la misma compañía. Entonces, si nosotros tenemos una injerencia tan alta y en vez de estar construyendo un desarrollo sostenible, en algunos casos por omisión o por falta de conocimiento, estamos generando un mismo desastre, bueno, eso quiere decir que nosotros mismos estamos generando ambientes no propicios, no de desarrollo. Y para RISE es una prioridad, y así lo creemos, que las empresas no pueden ser exitosas a largo plazo en sociedades que se encuentran débiles. A lo mejor no a corto plazo lo vamos a ver, pero en un largo plazo la inseguridad de nuestros países, la falta de personal capacitado, el índice de analfabetismo, etcétera, nos va a pegar. O sea, yo creo que muchas de las empresas que están en esta Semana de la Sostenibilidad son empresas socialmente responsables, que tienen un interés por incidir en la agenda de desarrollo, que tienen un interés por generar este valor agregado no solamente dentro de sus negocios, sino también dentro de sus empleados, de las comunidades donde están contribuyendo. Y es importante el tema de los desastres, ¿por qué? Porque creemos desde RISE también que a través de una correcta gestión y reducción del riesgo de desastres podemos cortar este círculo vicioso de pobreza y todos los impactos que tiene dentro de nuestras comunidades. Por otro lado, desde por ahí de finales de los 80, donde se empieza a empujar la participación del sector privado en las diferentes agendas de desarrollo y en estos temas para alcanzar la sostenibilidad, se identifica que el sector privado tiene una capacidad de convertir retos en diferentes oportunidades de desarrollo. No solamente para los negocios, que sí es muy bueno tener negocios mucho más competitivos, más sostenibles a largo plazo, pero también tiene la posibilidad de darle la vuelta a los desastres y de generar diferentes oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades, a través no solamente de inyectar recursos en líquido, que es como generalmente participa o como tradicionalmente se ha visto el sector privado. Por ahí nuestros colegas de OCHA mencionaban en una conferencia del HPNW que el sector privado se tiene que dejar de ver como si fuera un cajero automático. Nosotros no somos quienes respondemos y ponemos dinero. También ponemos recursos de diferente tipo, como financieros, técnicos, tecnológicos. Tenemos capacidad en recursos humanos, infraestructura crítica, acceso a tecnología, innovación y una serie de servicios que nos permite darle la vuelta a la tortilla, como decimos en México, para generar situaciones de mayor beneficio para todas y todos. Y finalmente, creo que es importante para nosotros también pasar de un business as usual, de estos modelos tradicionales de negocio, hacia modelos mucho más sostenibles a largo plazo que nos permitan seguir siendo este ente generador de valor. Y aquí voy a brincar otra vez de nuevo con Yesid. Tenemos un par de minutitos, Yesid, para que nos cuentes a qué nos vamos a enfrentar entonces, cuáles son los efectos asociados al cambio climático en la región de las Américas y cómo es que nos va a afectar particularmente en el área del sector empresarial. Nosotros decimos, le damos la vuelta a la arepa. Ah, ¿sí? ¿Cómo le dicen aquí a las pupusas? ¿Cómo damos la vuelta? Bueno, sí, el tiempo acosa y nos podemos quedar acá mucho tiempo más hablando un poquito, pero esto un poquito ya para aterrizarlo en lo que nos vamos a enfrentar, hacia dónde queremos nosotros apuntar a que nos adaptemos, ¿sí? A que busquemos esos espacios para crecer enfrentando pues, lo que se viene, ¿cierto? Entonces, fenómenos hidrometeorológicos más fuertes, más frecuentes y más extendidos. Eso tenemos que tener claro, eso va a pasar, ¿sí? No es un de pronto, eso va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cierto? Tormentas, huracanes, inundaciones, sequías. Esta noticia ustedes la conocen mejor que yo, ¿cierto? Ahí la encontré. 65 zonas en riesgo de inseguridad alimentaria por sequía. Y eso es fuerte.
Y sequías el mundo ha tenido, claro, y todos pensamos, cuando pensamos en sequía y falta de alimentos, pensamos en Somalia y cosas que históricamente han pasado muy fuertes. 300.000 personas que mueran por hambre no es poca cosa, ¿cierto? Entonces ahí hay que pensarlo muy bien. Olas de calor que generan enfermedades, muertes, afectan diferencialmente, obviamente, a las personas con menos recursos y menos capacidades. Argentina en 2015 reportó que tenía su ola de calor más alta y ahorita recientemente nuevamente dijo rompimos récord y seguimos calentándonos y seguimos teniendo estos fenómenos cada vez más extremos, o más fríos o más calientes. Y esto finalmente, para dejarlo aquí muy resumido, pues en qué vemos impactos que los vamos a tener acá en nuestra región de América Latina y que tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar en eso. Agricultura, cultivos cada vez menos productivos, menos capacidad para que nos den mejores rendimientos. Y eso tenemos que verlo no solo porque es más caliente o más frío, sino porque vamos a tener más agua o mucha agua o menos agua, vamos a tener más calor, pero también los productos químicos se van poniendo más difíciles de acceder, más costosos, las plagas se van volviendo cada vez más resistentes, no tenemos la capacidad para poder desarrollar tecnología biológica que tenga una cobertura total para todas las plagas, entonces se va volviendo cada vez más difícil, más costoso producir alimentos. Salud, enfermedades emergentes y reemergentes, COVID como una enfermedad emergente, una enfermedad que no existía, pero otras enfermedades que creíamos que teníamos controladas y que vuelven a crecer y que vuelven a aumentar, por ejemplo la tuberculosis, que pues se dificulta no solo por temas estrictamente climáticos, pero si los servicios de salud no tienen capacidad para responder porque se afectaron por un tema climático, pues obviamente eso facilita la transmisión de enfermedades y recordemos que son riesgos sistémicos. Venezuela, por ejemplo, tenía unas tasas de control de sarampión y rubeola muy buenas y hoy en día pues tiene casos que se están presentando, otros movimientos sociales antivacunas y demás están presentando casos de polio, por ejemplo, en Estados Unidos. Movilidad inducida por el clima, esto es un concepto también que se está desarrollando mucho y es cómo las personas se mueven, migran por consecuencia del clima porque ya no pueden vivir en ese clima y tienen los recursos para desplazarse y se mueven, migrantes, pero también hay desplazamiento porque pues les tocó moverse y no lo hicieron voluntariamente, sino que ya el clima los empujó, no hay comida, no hay agua, las condiciones no están dadas. La relocalización planeada es que son los gobiernos deciden que finalmente esa comunidad no puede estar ahí y tienen que moverla completamente a una comunidad entera. Y poblaciones atrapadas es que pues ya no hay forma de moverlas y van a tener que estar en unas condiciones muy críticas de vida. Turismo, tanto por pérdida de zonas turísticas porque el aumento del nivel del mar pues va a correr la línea costera y las playas tan bonitas que puedan existir en Cancún o que puedan existir aquí en Honduras, que me han dicho que son unas playas hermosas, o las que tenemos en Colombia, las zonas turísticas de Colombia, por ejemplo Cartagena, su zona amurallada, pues todo eso finalmente se va a perder por el aumento del nivel del mar y pues vamos a tener menos ingreso por turismo. Y pues directamente menos turistas porque ya un turista piensa viajar en la época de huracanes al Caribe, a Centroamérica, pues porque pues es un alto riesgo de que no pueda llegar o se quede atrapado. La afectación a infraestructura, tanto la afectación del suministro de servicios públicos, energía, gas natural, agua potable, disposición de excretas, alcantarillados, la afectación de las vías si no podemos mover a las personas, la mercancía, tanto entrante como saliente, la afectación a otras infraestructuras críticas. En Panamá en este momento estamos haciendo una implementación de los principios de infraestructura resiliente porque tiene la infraestructura más particular y especial de nuestro continente, que es el canal, por ejemplo. Y pues las instalaciones industriales que se puedan afectar y que nos puedan generar desde un punto de vista de riesgo sistémico eventos NATEC, que son eventos tecnológicos como una fuga, una pérdida de contención generados por un evento natural. Y bueno, finalmente la pérdida de biodiversidad que puede llegar a un colapso del ecosistema. Ya para ir cerrando poco a poco en el tiempo que nos queda, y ya para verlo también desde ese punto de vista positivo, pues ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas hay
para que el sector privado participe de una manera activa en la reducción de riesgo de desastre, Elisa? Sí, como dices, vamos entrando un poquito a la parte de la solución. No todo es problema. Nos gusta tener como una perspectiva muy positiva. Creemos desde el sector privado que definitivamente siempre se encuentra una solución ante los retos que se nos ponen. Y hoy me gustaría presentar 3 soluciones que están relacionadas a las diferentes agendas que promueve Naciones Unidas. Son redes del sector privado, no son redes nuevas, son redes que ya tienen tiempo trabajando. Por ejemplo, el Pacto Mundial o UN Global Compact que se lanzó desde el 2000, es una red que tiene más de 68 redes locales a nivel global y que trabaja, como saben muchos de ustedes, con los 10 principios. Por otro lado, para el cumplimiento de la Agenda 2030. Por otro lado, tenemos Arise. Arise es una red que se lanza en el 2015, es una red que cristaliza los esfuerzos voluntarios que se venían haciendo por parte de un grupo internacional que promovía la participación del sector privado para la prevención, para cambiar este enfoque reactivo, es decir, cambiar este enfoque que tenemos las empresas de reaccionar cuando ya tenemos la inundación para tratar de apoyar a nuestras comunidades en temas de asistencia humanitaria y pasar toda esa solidaridad que tenemos en gestión reactiva hacia una gestión más proactiva que nos permita prevenir y estar mejor preparados ante los desastres. Y Arise tiene hasta el día de hoy 29 redes, estamos en más de 40 países. Algunas redes son nacionales, otras por la similitud y por el tamaño de los países son redes regionales. Y finalmente el Connecting Business Initiative, que es la red más reciente, es una red que se lanzó en la Cumbre Humanitaria en 2016. Es una red más operativa que, si bien se enfoca a la gestión del riesgo de desastre en el antes, durante y después, es una red que apoya muchísimo en temas de respuesta a las comunidades. Por poner un ejemplo, estuvimos participando en los recientes terremotos de Turquía y de Siria, donde el sector privado movilizó en menos de una semana más de 11 billones de dólares para apoyo a las comunidades en Turquía solamente. En el caso particular de la red, esa fue la red de Turquía. Tuvimos la suerte de que teníamos un equipo ahí representativo local, pero no fue la única red que se movilizó. También el Connecting Business desde México empujó para poder llegar inclusive a territorio sirio, que fue bastante complicado llegar en un principio, pero llegamos a través de UNICEF. Llegamos también a través de nuestros socios de Miyamoto International, que con ellos estamos trabajando toda la parte de la recuperación, toda la parte de post-desastre, y también llegamos con nuestros socios de Cadena AC a través de equipos de búsqueda y rescate, que podemos decir que fuimos uno de los pocos equipos que tuvimos unos gadgets, un life locator que nos permitía identificar personas vivas debajo de los escombros, y pudimos salvar 4 vidas e identificar 19 personas con vida en otros 11 edificios con apoyo de otros 6 equipos de diferentes países. También mandamos ayuda médica y bueno, en México en particular estamos trabajando para generar un ecosistema para la gestión del riesgo de desastres de manera articulada. Para nosotros es muy importante que no dupliquemos esfuerzos. Creo que en la región sabemos, y no es un tema de la región, más bien es global, que duplicamos mucho los esfuerzos y estamos haciendo mucho en México para que esto deje de suceder. Y en este sentido, no solamente nos estamos articulando entre sector privado, sino también nos estamos articulando entre diferentes sectores, incluidos diferentes organismos multilaterales, como lo ven aquí en la pantalla, que trabajamos con diferentes agencias de Naciones Unidas, diferentes oficinas, como lo puede ser el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNICEF, y también la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Si se fijan, tenemos 2 niveles. Estamos trabajando, este modelo de coordinación multisectorial lo encabeza el Gobierno de México y CENACED. CENACED es el Centro Nacional para Apoyo de Contingencias Epidemiológicas y Desastres, AC, y es una red nacional que tiene la figura legal de donataria autorizada, que funda el sector privado en México en el 2002. De manera formal se hace oficial hasta el 2012, pero tenemos trabajando ya
casi 20 años, un poquito más de 20 años, en el apoyo a las comunidades más vulnerables de México. CENACET, digamos que es nuestro holding, y CENACET se apalanca de estas dos redes de Naciones Unidas. En la parte de prevención, mitigación y preparación, trabajamos full con la red de Arise México y bueno, tratamos de hacer todo para que nuestras estrategias de prevención funcionen, pero sabemos que de aquí a que tengamos una cultura de prevención, definitivamente nos queda un largo camino por recorrer. Y en ese largo camino vamos a tener que estar asistiendo diferentes desastres porque no podemos definitivamente, y uno de nuestros objetivos como CENACET también es aliviar el sufrimiento humano. Y por eso nos aliamos con el Connecting Business Initiative para que en este camino todos los desastres que vayamos atendiendo tengan una mejor respuesta y una rápida recuperación dentro de nuestras comunidades. Es decir, que nosotros somos el canal para que las empresas puedan trabajar y puedan llegar a conectar esas necesidades locales que tenemos en campo con oportunidades de participación según las prioridades que tengan las empresas en diferentes comunidades en México. Y este modelo de coordinación no puede existir sin nuestros organismos de sociedad civil. Trabajamos en toda la parte de operación con organismos que ya están legitimados en la comunidad, no nos estamos inventando nada, son organismos que ya conocen la comunidad, que están legitimados, que llevan tiempo trabajando con ellos y que nos permiten bajar estas estrategias a campo y hacerla realidad. Este modelo, y con esto voy a ir cerrando, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero este modelo está apoyado en una plataforma digital. Es una plataforma que es viva, se está construyendo paso a paso, la acabamos de lanzar en marzo de este año y esta plataforma soporta también un protocolo de acción articulado que tenemos, que diseñamos con apoyo de OCHA, con apoyo de gobiernos locales, el sector privado, gobierno federal y también organismos de la sociedad civil. Y básicamente tenemos 5 features dentro de esta plataforma. Es importante para nosotros que el sector privado esté bien informado de las amenazas que está enfrentando día con día para que pueda blindar sus operaciones, garantizar la continuidad y que de esta manera sigamos también blindando la continuidad de operaciones de las comunidades donde estamos insertados. Por eso tenemos un acuerdo con el CENACOM, que es el Centro Nacional de Comunicaciones para la Coordinación Nacional de Protección Civil en México. Esto no es un sistema de alertamiento temprano, son solamente notificaciones de las amenazas. Por otro lado, tenemos 2 mapas de ubicación. Para nosotros es importante localizar a nivel territorial tanto los esfuerzos que se están haciendo a corto, mediano y largo plazo, como los miembros que tenemos y dónde están trabajando. Tenemos una capa en el Atlas Nacional de Riesgos de Desastres con el apoyo de CENAPRED, donde cualquier empresa puede acceder, seleccionar el polígono donde quiere trabajar y le aparecen los miembros que están trabajando en ese lugar. Me voy a ir muy rapidito. Híjole, se me fue para el otro lado. No. Ya le spoileré toda la presentación aquí a Yesid, pero bueno, los invito a que vean la plataforma digital. Trabajamos en 8 grupos de trabajo. No podemos cubrir todos los temas, pero estos son los temas, digamos, más importantes o más relevantes para nosotros por el momento, y cada grupo de trabajo está liderado por una empresa. En el caso, por ejemplo, de pymes con la UPS Foundation, seguro con la AMIS, inversiones con Citibank e infraestructura resiliente con Miyamoto Internacional. Y le voy a ceder la palabra a Yesid para que nos comparta cómo integrar la gestión del riesgo de desastres dentro de la estrategia empresarial y hacerlo extensivo a su cadena de suministro. Bueno, aprovechando estos pocos minutos que nos quedan. Lo primero es, sabemos que en Honduras la red Arise es liderada por Fundarse y han hecho un trabajo espléndido, y no solo con el país, sino a nivel regional con la red de Integrarse. Y es un trabajo de admirar cómo realmente se articulan entre países en Centroamérica y República Dominicana. Y pues también es una invitación a las demás empresas a que se unan a Rise directamente a través de la página de Rise Global. Pueden hacer su vinculación directa y lo que busca es sumar esfuerzos y como lo decía Elisa, duplicamos mucho a veces y entonces es más fácil estar unidos
para trabajar juntos y sumar cada vez más esfuerzos. En todo caso, pues con Claudia, con Roberto, con el equipo de Fundarse también pueden conocer un poquito más de información de la vinculación de Arise. Y bueno, pues es que esto no es de trabajo solos, porque esto hace parte de entender que la reducción de riesgo de desastres es un asunto de negocios, porque proteger el negocio con una cadena de suministro resiliente, pues es lo que va a permitir que estos eventos que ya sabemos que van a pasar, nos afecten lo menos posible y que podamos salir adelante mucho más rápido. Y aquí yo voy a poner un ejemplo muy corto. Ahorita mencionamos Sendai, que tenemos el marco de Sendai que se firmó en el 2015. Bueno, 80 kilómetros de Sendai en el 2011 ocurrió un terremoto en el Pacífico, en el cinturón de fuego, que es lo que más se mueve en este planeta, y eso generó, además del terremoto, un tsunami, que todos conocemos pues como el evento de Fukushima, ¿cierto?, que afectó una planta nuclear. Y generó grandes impactos que todavía estamos viendo y lo seguiremos viendo, que eso pues está clasificado dentro de los eventos NATEC que mencionamos ahorita. Es un evento tecnológico desencadenado por eventos naturales con un terremoto que superó todas las capacidades que tenían pensadas y además un tsunami que afectó el suministro energético y que afectó las capacidades de la planta. Esto no solo afectó la planta nuclear, afectó más de 6.000 empresas en el territorio de Fukushima, de las cuales las pymes fueron las más afectadas y más del 60% no volvieron a abrir sus puertas. Ya afectaron totalmente después de este evento. Y eso afectó pues las cadenas de suministro y las cadenas de suministro locales, de cómo se conectaban entre las empresas que estaban ahí, y cadena de suministro es hasta el pequeño proveedor que nos lleva refrigerios, pero también el gran proveedor de acero de China que nos trae el acero que necesitamos para construcción. Y eso afectó también a un gran jugador en el mundo que se llama Toyota. Y que yo creo que todos los que estamos acá sabemos que Toyota es no solo uno de los que más vende carros en el mundo, sino además el que crea todos los esquemas de calidad y todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y calidad y demás, pues nace del trabajo de Toyota. Y Toyota, siendo esa empresa con gran capacidad, con gran visión, pues se afecta en su cadena de suministro porque un proveedor de ellos llamado Renesas fabricaba los microchips que ellos utilizaban en todo el mundo para la producción de sus carros. Y más de 60.000 carros se dejaron de producir por Toyota en el mundo por la afectación de un proveedor. Un proveedor afectó la producción mundial de carros, uno solo. Entonces tenemos que pensar que es la cadena de suministro la que tenemos que ser resiliente. ¿Qué hizo Renesas? Con ayuda del gobierno, porque esto es alianza público-privada, con ayuda de Toyota, que invirtió también en Renesas, recuperó su planta, recuperó sus instalaciones y volvió a operar. Años después, hace unos cuantos años, se incendió su planta. La resiliencia no es eterna, eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirnos protegiendo, no hay que descuidarlo, no hay que olvidar que las amenazas están ahí, ¿cierto? No nos podemos quedar, bueno, acá hay algo de Gartner que nos resalta un poco cómo la cadena de suministro debe ser resiliente, y que esto nace de relaciones de colaboración. Solos no los podemos hacer. Tenemos que contar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, hablar con el gobierno local, con el gobierno nacional, con las agencias, con las ONGs, porque entre todos lo construimos, porque no solos no los podemos hacer, porque solos nos vamos a quedar mirando cómo se destruye todo. Y no vamos a poder hacer nada ya cuando ocurra, porque si no estamos preparados, pues no vamos a tener las capacidades. Y un mensaje final: no queremos ser el único edificio en pie. Yo puedo ser muy resiliente y muy protegido adentro de mi empresa, puertas adentro. Pero si yo soy el único edificio en pie, no sirve de nada. No me llegan los trabajadores, no llegan los proveedores, no van a estar mis clientes disponibles y me voy a quedar solo. Esta imagen es de un terremoto en 2016 en Italia, pero sigue pasando. Esto es en Turquía y quedó un edificio en pie, ¿cierto? ¿Por qué? Fue planeado, fue pensado, tuvo la capacidad, pero ¿cómo nos conectamos nosotros con nuestro contexto? Con lo que está alrededor, con nuestras partes interesadas, con nuestras comunidades, porque una empresa no es resiliente en una comunidad débil
utilizando tus palabras. Muchas gracias. El término desastre natural es muy usado en Honduras. Pues complementamos. Lo mencionamos ahorita, hay una campaña de Naciones Unidas que es muy fuerte y no se utiliza el desastre natural porque utilizar el término como tal significaría que no podemos hacer nada, que no tenemos cabida a prevenirlo. Y en realidad lo que nosotros hemos constatado, y bueno, voy a tomar aquí un poquito de las slides que mencionó Yesida al final, hay sociedades donde los fenómenos no necesariamente tienen que escalar a ser desastres. Sabemos por muchos años de experiencia que en Japón tiembla día sí y día no. Y en Japón no vemos que se caigan los edificios como se cayeron, por ejemplo, en el terremoto de Turquía. Que evidentemente hay muchísimas variables, que puede ser la fuerza G, que puede ser, pero dentro del mismo Turquía hubo un edificio que se quedó en pie. El código de construcción de Turquía es uno de los mejores. Lo estudian todos los ingenieros que salen de las universidades de UCSD. ¿No? De las universidades de California. Entonces, es uno de los mejores códigos de construcción, pero mientras nosotros no tengamos la responsabilidad de llevar las palabras o los códigos hacia la acción, es difícil y hablar de desastres naturales sería seguir brindando argumentos para decir que nosotros no podemos hacer nada al respecto. No sé si Yesid quiere agregar algo adicional. No, solo reafirmar que pues, no son naturales porque son construcción social. Los eventos pueden ocurrir, pero finalmente se vuelve desastres cuando nos afecta como sociedad. Entonces, los eventos van a ocurrir, insistimos, pero se vuelven desastres es por nuestra acción o por nuestra inacción. Y eso es lo que queremos resaltar como Naciones Unidas, que el término desastre natural no existe, sino son amenazas de origen natural, pero finalmente los desastres son construcción de la sociedad. Y ya sé que tenemos muy poquito tiempo, pero tampoco es que vayamos a dejar de hablar de desastres naturales. Por lo menos en la ley de México, en la ley vigente, todavía se mencionan como desastres naturales. Pero la idea con la que queremos que se queden es con el concepto de que sí podemos hacer algo para que evidentemente no suceda. Tenemos una interrogante más. ¿Qué acciones, medidas y políticas deben hacer e implementar las grandes ciudades capitales, en este caso Tegucigalpa, para ser más resilientes a los riesgos climáticos actuales y futuros? Bueno, esta vez empiezo yo. Bueno, yo creo que las pequeñas ciudades, finalmente todo se trata de una construcción de sociedad público-privada y comunitaria. Uno solo no lo puede hacer y obviamente dependemos de políticas públicas que definan una destinación de recursos para invertir en infraestructura resiliente. Como les decía, hay unos principios de infraestructura resiliente, pero también es trabajar con el privado, que como lo decía Elisa, cerca del 80% o alrededor del 80% de las inversiones que se presentan en el mundo son de privados, y si esas inversiones son informadas por riesgo, y si nosotros invertimos en la reducción de riesgo y si nosotros invertimos en proteger a las comunidades, en hacerlas más resilientes, pues vamos a lograr construir unas ciudades resilientes. Y para eso quiero resaltar que Naciones Unidas también tiene una iniciativa para eso, MCR, de hacer las ciudades resilientes para el 2030 y busca realmente identificar ese trabajo desde lo público y acercar al privado y a las comunidades para identificar cuáles son sus necesidades puntuales. Cada territorio es diferente y cada territorio tiene unas necesidades particulares y no podemos tener una fórmula mágica para resolver los problemas de cada territorio, sino que las soluciones se construyen con la gente en el territorio y lograr ver eso realmente a nivel local genera mucho más cambios que pensar en grandes planes nacionales, regionales, sino lo que genera reales cambios son las pequeñas acciones a nivel local que permitan identificar pues dónde están esas necesidades y esas oportunidades que como territorio, en este caso con la pregunta Tegucigalpa, pero puede ser San Pedro Sula o puede ser cualquier otro territorio dentro de nuestro continente, pues sea mucho más resiliente. A mí me gustaría agregar 2 puntos.
El primero es que para el 2030 se espera, y por eso se habla tanto de ciudades resilientes, sostenibles, inteligentes y con diferentes características, para el 2030 se espera que más del 80% de la población en el mundo viva en ciudades, y a mayor densidad poblacional es mayor el riesgo que tenemos de un desastre. No es lo mismo que llueva y que se nos inunde una parcelita en el campo y que el mismo ecosistema lo pueda absorber a su tiempo sin que tenga un efecto, una disrupción directamente dentro de una comunidad, a que tengamos una inundación en Tegucigalpa, una inundación en México con deslaves, con una serie de consecuencias que también pone a las comunidades en diferentes situaciones de crisis y de estrés. Y por otro lado, yo agregaría que también para que podamos tener ciudades más resilientes y más sostenibles, tenemos que tener una apertura, pero también una paciencia a colaborar con diferentes sectores, entendiendo que evidentemente hablamos diferentes lenguajes, a lo mejor podemos llegar a tener uno común, pero tenemos diferentes tiempos, diferentes budgets, diferentes agendas, y tenemos que aprender a desarrollar este trabajo en común dentro de las comunidades para que podamos llegar de manera más rápida. El sector público definitivamente no puede solo, y es importante que empecemos a invertir en desarrollo y no en reconstrucción. Muchas gracias a Yesid y a Elisa por este importante tema de gran impacto en la vida social y sostenibilidad de Honduras. Un fuerte aplauso.